A las 6 de la... Em, bueno, y tenemos un webinar muy importante, nuestro último webinar del año, con unas súper invitadas. El webinar de hoy es Nuevos horizontes en la vacunación de gestantes luego de la experiencia con el COVID-19. Un tema que definitivamente va a cambiar nuestro quehacer como pediatras. Y para hablar de él tenemos, como les decía, dos invitadas de lujo. Tenemos a la doctora María Luisa Beltrán. La doctora Beltrán es pediatra, infectóloga pediatra de la Universidad del Bosque. Ella actualmente es infectóloga del Hospital de San José y de la Clínica Infantil Santa María del Lago y profesora asistente del Departamento de Pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y la doctora Paula Raut también es pediatra, infectóloga pediatra de la Universidad del Bosque y actualmente es infectóloga pediatra de los Cobos Medical Center y de la Clínica La Colina. Entonces, a ellas muchísimas gracias por aceptar la invitación. No sin antes recordar y dar las gracias a nuestro fondo financiador en categoría diamante, Pfizer y PTC Therapeutics, que nos permiten estos espacios, y en categoría oro a Boarón, Ultragenix y Carnot. Entonces, vamos si quieren a empezar. Eh, Doctora María Luisa, si quiere, no sé si puede compartir pantalla. Ya la estoy compartiendo ya en mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Quisiera pues ofrecer un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a Juan Pablo y a Paula para poder compartir pues este espacio académico muy importante. El día de hoy vamos a hablar sobre pues estos nuevos horizontes de la vacunación en gestantes después de toda la experiencia vivida con COVID-19. Esta es la agenda que vamos a manejar el día de hoy, algunas generalidades de vacunación, recomendaciones de inmunización antes, durante y después del periodo de gestación, inmunogenicidad y transferencia de anticuerpos transplacentarios, seguridad según el tipo de vacuna, inmunización durante la gestación, es decir, qué vacunas están indicadas en ese periodo de gestación, inmunización para el entorno familiar y próximas vacunas en gestantes. En cuanto a las generalidades de inmunización, durante la gestación hay algunas preguntas que quisiera que todos nos hagamos y ojalá una vez terminemos la charla podamos tener respuesta a estas preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es el esquema primario de inmunización que debe tener mi paciente gestante o aquella paciente que va a la consulta preconcepcional o que manifiesta su deseo de tener un embarazo pronto? Entonces siempre debemos preguntarnos si esta paciente tiene su esquema de vacunación primario completo, o sea, cuáles vacunas ha recibido a lo largo de su vida para determinar si hay alguna vacuna que podamos administrar que durante el embarazo esté contraindicado y que pudiera poner en riesgo esa gestación. La siguiente pregunta es ¿cuáles vacunas son seguras para la administración durante el embarazo? Tener la claridad de cuáles vacunas se pueden administrar durante el embarazo. ¿Qué vacunas debo administrar? O sea, ¿cuál es la recomendación de vacunación durante el periodo de gestación? Y la otra pregunta, y no menos importante, es si se inició un esquema de vacunación, si este se debe continuar en el posparto o cómo funciona, digamos, esta transición de la vacunación. Además de esto, otra, la última y no menos importante, si hay beneficios en la vacunación del entorno familiar de esa gestante. Entonces, a lo largo de la exposición vamos a ir desglosando estos ítems. En cuanto a las generalidades, entonces cuando yo voy a recomendar una vacuna a una gestante, ¿qué debo tener en cuenta? Esta vacuna se debe recomendar cuando el riesgo de exposición es alto, es decir, esta gestante va a tener un riesgo de exposición alta a esta enfermedad, que ya vamos a mencionar más adelante. La infección puede plantear riesgos para la madre y el bebé, y es poco probable que esta vacuna que vamos a administrar cause daño en el embarazo. Para esto, entonces, la primera, digamos, recomendación o la primera, digamos, sí, que debemos conocer es qué vacunas debería tener esta persona o que se pueden poner antes del embarazo, durante el embarazo, el posparto y qué tipo de vacuna es. Entonces, previo al embarazo, pues digamos que se pueden administrar todas las vacunas, incluso las vivas, a no ser de que pues, los pacientes tengan alguna condición de inmunosupresión que lo contraindique, ¿sí? Se puede administrar hepatitis A, hepatitis B, ¿cierto? Estas dos vacunas se pueden administrar previo al embarazo, durante el embarazo y en el posparto son vacunas inactivadas
Acá hay una salvedad y es que no son vacunas que se administran de rutina, ¿cierto? Durante el embarazo, simplemente hay recomendaciones específicas, como que se esté completando el esquema, por ejemplo, de hepatitis B en una persona que no haya estado vacunada, que es improbable, o que haya una situación de riesgo para adquirir la enfermedad y que esta persona no tenga pues, anticuerpos protectores. Virus del papiloma humano es una vacuna inactivada, sin embargo, no se recomienda administrarla durante el embarazo porque no hay datos de seguridad que respalden la vacunación. Por el momento la recomendación es que se difiera, o sea, digamos si la persona ha empezado su esquema, que se difiera completar su esquema después del parto inmediatamente, pues en el periodo postparto. Influenza estacional, en Colombia contamos con vacuna inactivada, en otros países hay vacunas vivas de influenza, entonces la recomendación siempre será que se pueda administrar durante el embarazo, siempre y cuando sea la vacuna inactivada, es una de las recomendaciones indicadas de rutina durante el embarazo, ya lo vamos a hablar más adelante. Vacunas vivas están contraindicadas durante el embarazo, como MMR, ¿cierto? Esta es una de las vacunas que idealmente, si tenemos una consulta preconcepcional, deberíamos asegurarnos de que nuestra paciente cuente con vacunación, ya sea con el carnet de vacunas o ya sea midiendo anticuerpos, por ejemplo, de rubeola, para determinar si tiene anticuerpos protectores. Se puede medir una serología IgG de rubeola y determinar si esta paciente tiene una vacunación adecuada. De lo contrario, si es una consulta preconcepcional, lo ideal sería recomendar la vacunación previo al embarazo. De las vacunas vivas se recomienda que por lo menos tengan un intervalo de 4 semanas previo pues, al embarazo. Entonces siempre se debe recomendar a las mujeres en edad fértil. Meningococo, no hay contraindicación de la vacuna tetravalente, ACWY, perdón. No hay ninguna contraindicación durante el embarazo, sin embargo, pues hay algunas recomendaciones específicas, como aquella gestante que esté en riesgo inminente o tenga una exposición importante y tenga riesgo de adquirir la enfermedad. Al igual que la vacuna de meningococo serogrupo B. No hay datos todavía de la vacuna combinada de todos los serotipos, incluido el B, para administrar todavía, no hay datos de seguridad en el embarazo. En cuanto a las vacunas de neumococo, tanto la conjugada como la polisacárida puede ser administrada durante el embarazo. También se debe analizar si hay exposición, no es una vacuna de rutina. Si hay algún riesgo durante el embarazo, es segura para su administración. La vacuna de virus sincitial respiratorio, y vamos a ampliar esta información, vamos a hablar mucho de esta vacuna. Realmente la indicación reciente en agosto 2023 de CDC es vacunación a las mujeres embarazadas. Ya vamos a explicarles todo el esquema y los datos de seguridad de la vacuna de virus sincitial respiratorio, pero sí está indicada durante el embarazo, es la única indicación actual. Y la vacuna TDAP es una de las vacunas de rutina que se debe administrar durante el embarazo, también es inactivada, también es segura, al igual que la TD. Varicela, contraindicada, es una vacuna viva, no se debe administrar durante el embarazo, se debería hacer la asesoría preconcepcional y determinar si hay anticuerpos protectores o si el paciente ya sufrió la enfermedad para determinar si requiere un catch-up antes del embarazo o si tiene un adecuado estado vacunal. Esto pues en cuanto a las generalidades. Ahora les quiero hablar de cómo funcionan los anticuerpos o cómo es la transferencia, la inmunogenicidad y la transferencia placentaria una vez la mamá pues está vacunada o nos transfiere pues estos anticuerpos al bebé. Entonces, ¿de qué va a depender esa transferencia? De la concentración materna de anticuerpos, sobre todo anticuerpos IG1 son los que pues tienen más avidez, digamos, para el transporte. Esto es una foto de una placenta, de una unidad fetoplacentaria, ¿cierto? Y acá vemos cómo pues esta ampliación permite que a través de la circulación materna, o sea, de la placenta, esta parte pues digamos materna, van a llegar, acá está digamos la representación del flujo sanguíneo materno, y van a llegar esos anticuerpos y van a formar un endosoma en el sincitio trofoblasto, ¿cierto? Acá vemos el pH digamos sanguíneo normal, acá vemos cómo se va formando el endosoma con esos anticuerpos IG1 y acá vemos cómo se van a unir al receptor neonatal FC y permiten que haya esa unión ahí en ese endosoma para que pueda ser transportado. Acá hay un pH, digamos, menor que permite esta unión, ¿cierto? Y una vez va a ser transportado, pues, digamos, al lado fetal, van a liberarse estos anticuerpos IG1 y van a llegar a la circulación fetal. El momento ideal de la vacunación es al inicio del tercer trimestre, que es cuando pues, va a haber una reacción, digamos, y un mayor paso de anticuerpos transplacentarios. Por esto, en los niños más prematuros, sabemos que pues, no va a haber
un suficiente paso de anticuerpos maternos para su protección y sabemos que son niños con mayor predisposición a infecciones severas porque no van a tener suficiente cantidad de anticuerpos transplacentarios. En cuanto a la lactancia materna, también es algo muy positivo. Digamos que puede transportarse a través de la leche anticuerpos tipo inmunoglobulina A que se unen a receptores de inmunoglobulina y son también, este es digamos, el tejido mamario, este es el lado, pues digamos, donde están las células epiteliales y también se va a formar como una transitosis, o sea, va a haber un tránsito, digamos, de esos anticuerpos IgA unidos a los receptores de inmunoglobulina que van a ir siendo transportados a través del tejido y van a terminar siendo liberados en el conducto, digamos, en los conductos, pues, de leche, pues, y van a ser secretados en la leche materna, entonces nuestro bebé también va a recibir anticuerpos IgA desde esa mamá. En cuanto a la seguridad de la inmunización en gestación, solo pues algunas generalidades. ¿Cuáles vacunas son seguras? Los que habíamos mencionado, los toxoides, las vacunas inactivadas, ¿cierto? Y las inmunoglobulinas. ¿Qué vacuna inactivada debemos tener precaución y no se debe administrar en el embarazo? Lo que ya hemos mencionado, vacuna de VPH, porque no hay datos de seguridad aún que respalden su administración durante el embarazo. Las contraindicadas vacunas vivas, fiebre amarilla, MMR, varicela, hay algunas recomendaciones específicas, digamos, polio tampoco se puede administrar, pues digamos, la vacuna viva oral, pero digamos que hay unas recomendaciones específicas en pacientes que pudieran ser expuestas o que el riesgo sea muy alto de exposición a fiebre amarilla, por ejemplo, pero digamos que la regla general es evitar las vacunas vivas durante el embarazo. Seguridad de acuerdo al trimestre, las vacunas que son inactivadas y toxoides, salvo las excepciones que les he mencionado, se pueden administrar en cualquier trimestre del embarazo. Se prefiere administrarlas a partir del segundo semestre para que no hayan asociaciones facticias en cuanto a malformaciones, amenazas de aborto o alteraciones con la gestación. Entonces se prefiere aplazar estas vacunas para el segundo trimestre, es la recomendación. En cuanto a los excipientes, en general son seguros. Acá hago esta anotación de estos excipientes porque se están usando en vacunas, sobre todo en vacunas de nueva generación de hepatitis B, que aún no hay datos de seguridad para su uso en el embarazo. Esas vacunas aún no están disponibles en Colombia, pero sí es una recomendación, digamos, que esta nueva vacuna de hepatitis B aún no tiene datos de seguridad, sobre todo por el excipiente que usa, por tal razón no se recomienda en el embarazo. Siempre documentar la inmunidad es ideal. Lo ideal sería tener una consulta preconcepcional y saber cuál es el estado vacunal de esa paciente. En caso de que no lo podamos confirmar por el carnet de vacunación, idealmente deberíamos tomar serologías para sarampión, rubéola y varicela IgG. Para varicela, si el paciente ya ha padecido la enfermedad y se confirma pues, que ha tenido la enfermedad, pues realmente con eso se confirma que tiene inmunidad para la enfermedad, pero esto sería un escenario ideal. En caso de que el paciente no lo tuviera, pues la recomendación sería vacunar 4 semanas antes del embarazo y en varicela incluso hay publicaciones que recomiendan que se realice la vacunación 3 meses antes del periodo de gestación. Entonces, hay recomendaciones de inmunización durante la gestación, lo que yo les decía, o sea, hay como 3 grandes grupos, es qué vacunas debería recibir antes de la gestación, qué vacunas debería recibir durante la gestación y cómo hago el enlace después de la gestación. ¿Se deben continuar esos esquemas? ¿Qué se debe hacer? Entonces, para hablar de esto, la primera vacuna que está recomendada durante la gestación es la vacuna de toxoide tetánico diftérico reducido y tosferina acelular durante el embarazo. Entonces, en ese escenario siempre debemos preguntarnos, ¿mi paciente tiene el antecedente de vacunación de TD completa o es una vacunación incompleta o desconocida? Si yo sé que mi paciente tiene una vacunación completa, la recomendación sería una dosis única de TDAP, ¿cierto? En la gestacional entre 27 a 36 semanas, por lo que ya hemos hablado de inmunogenicidad. Está indicada en cada embarazo independiente del periodo intergenésico que tenga, incluso si es de 12 meses, debe recibir nuevamente la vacuna en este periodo de gestación. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos, porque la principal medida de protección es la transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta a nuestro bebé. Entonces esto va a proteger al bebé de infección severa por tosferina, sobre todo en menores de 2 meses que aún no han iniciado su esquema de vacunación. En los pacientes que tienen un esquema de vacunación incompleta o desconocido, se recomienda iniciar
el esquema de vacunación, pero la idea es que al menos una dosis sea con TDAP y que esta dosis se aplique en las 27 a 36 semanas y ya después la persona debe completar, la gestante debe completar su esquema con dosis de TD hasta que complete una serie primaria como mínimo de 3 dosis. La recomendación en Colombia son 5 dosis para considerar vacunación completa. En cuanto a la vacunación de los contactos domésticos, sumamente importante, sobre todo para, bueno, para todo, pero digamos para tosferina, pues sabemos que muchos de los casos están relacionados con familiares, personas cercanas. Entonces, tanto el personal de salud como las personas que están en contacto directo de la familia con los bebés deben estar vacunados. No hay indicación de que se repitan dosis de PDAP en familiares. Eh, la indicación es que se reciba una vacuna porque se presume pues, que si ya tiene el esquema completo, al menos una dosis debe ser de TDAP. Entonces, esa es la dosis de refuerzo. Si ya se vacunó, no requieren más dosis. Las únicas personas que requieren dosis repetidas son las maternas en cada uno de su periodo de gestación. Este es un estudio que se realizó en Argentina. Realmente hay muchos datos de efectividad de esta estrategia, como pues ya conocemos la estrategia Capullo, para prevenir infección por tosferina severa en niños menores de 2 meses. Hay muchos datos que respaldan esto. Este estudio lo quise traer porque es un estudio de Argentina, es un estudio pues digamos de América, de Sudamérica. Argentina fue el primer país en Sudamérica que implementó la vacunación materna en 2011, en 2012 más o menos, por el aumento importante de casos con mortalidad de tosferina. Entonces, este es un estudio de casos y controles que ellos realizaron, donde pues tomaron los casos positivos para tosferina y lo hicieron con controles de la misma edad, comparando si las maternas o las gestantes habían recibido durante el embarazo vacunación con TDAP o no. Entonces, en el primer cuadro vemos cómo es el porcentaje de efectividad estimado para aquellos pacientes que recibieron vacuna durante el embarazo. Y se anota que es 80.7% de efectividad aproximada calculada de la vacuna. Y acá ellos calcularon de acuerdo al trimestre cuál era la efectividad calculada de la vacunación. Entonces acá hablan de la vacunación en el segundo trimestre de 77.6% y en el tercer trimestre de un 82.7%. En general, que pues vemos que pues ya lo conocemos ampliamente, es que pues hay una efectividad importante en reducir la enfermedad, en prevenir la enfermedad en lactantes menores de 2 meses, que pues es cuando se presenta de forma más severa. Eso en cuanto a vacunación con tosferina. ¿Cuál es otra de las vacunas que debemos administrar de rutina? Vacunación durante el embarazo, influenza estacional inactivada. En Colombia, como ya les había mencionado, solo contamos con vacuna de influenza inactivada. En otros países hay vacunas de influenza que son vivas y claramente están contraindicadas en el embarazo. En nuestro país está pues la inactivada. Debe ser administrada, digamos que por PA y se recomienda después de las 14 semanas de gestación, pero realmente no hay contraindicación en ningún periodo de la gestación y se debe administrar una vez esté disponible la cepa de cada año. ¿Listo? Todas las pacientes deben recibir esta vacuna de influenza estacional inactivada y además de esto es una recomendación sumamente importante que su núcleo familiar primario, su entorno familiar más cercano, debe recibir también la vacuna de influenza porque esto hace que por efecto rebaño pues también haya protección tanto para la gestante como para el bebé que viene en camino. Acá les quería mencionar, de forma anual se definen las cepas que va a tener cada vacuna. Estas son las cepas pues, que están aprobadas por pues, la Organización Mundial de la Salud para el 2023. Nosotros contamos en el esquema, en nuestro esquema de vacunación PAI, con la vacuna trivalente, ¿cierto? La vacuna trivalente va a tener 2 virus de tipo A, que es H1N1 y H3N2. La cepa que esté circulando, o sea, esta vacuna se construye con las cepas que han circulado el año anterior. Estas son las cepas que pues están indicadas para el año 2023 y una cepa tipo B, que en el caso de la trivalente es una cepa B Victoria, ¿cierto? Este es el linaje para este año. Y en las vacunas tetravalentes, además de eso, tiene la otra cepa de tipo B, que es la cepa Yamagata, que en este año es esta la que está incluida en la vacuna tetravalente. Estos son estudios también, hay amplios estudios que muestran la efectividad de la vacunación de la influenza estacional para prevenir la severidad y la infección incluso
en maternas y sus bebés por influenza. Entonces, en este estudio de New England, que es del 2008, nos muestran que hay una disminución del riesgo en maternas en el 40% y en lactantes del 65% de tener la enfermedad. Es un estudio pues, donde se muestran los pacientes que están vacunados con influenza, que los que podemos ver acá de rosado, y los controles. Y vemos cómo acá hay episodios de enfermedad con fiebre pues, por influenza y vemos cómo es menor en aquellos pacientes que están vacunados con influenza y estas son las edades en semanas. Este otro estudio también habla de la efectividad de la vacuna trivalente inactivada con influenza en mujeres embarazadas y pues para prevenir digamos la enfermedad en las mujeres embarazadas y en sus bebés con una disminución de riesgo del 63.8% en madres y menos y 56.8% en menores de 6 meses. Entonces, realmente hay muchos datos de seguridad que respaldan la vacunación con influenza en el embarazo y no solo en el embarazo, sino es una vacuna segura, se puede poner en inmunosuprimido, se puede poner en muchos escenarios. Entonces, realmente la debemos recomendar en pacientes que tengan, además pues, del embarazo, factores de riesgo, está incluida digamos, en la ley, digamos, de inmunosuprimidos o, digamos, de pacientes con enfermedades crónicas, está cubierto por el PAI. Entonces, no debemos olvidar recomendar la vacuna de influenza para nuestros pacientes que tengan alguna comorbilidad. Bueno, buenas noches. Continuando en la vacunación durante el embarazo, importante, una vacuna que tenemos disponible desde el 2020, la vacuna contra el COVID-19. Aquí simplemente para mostrarles que a pesar de que tenemos vacunación, seguimos reportando casos, no solo en la población general, sino pues en la población que estamos hablando el día de hoy, que son las gestantes y aún con tasas de mortalidad pues, que no las debemos hacer despreciables. En los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud, dice que para Colombia tenemos una tasa de vacunación de 72.2 por cada 100 habitantes. Sin embargo, hemos visto pues un repunte en los casos de COVID recientemente y por ello últimamente pues estamos haciendo campaña para hacer revacunación, refuerzos y ahorita que llegó pues la vacuna bivalente, colocarla en este grupo que es uno de los grupos de riesgo como son las embarazadas. Porque es importante, recordemos que las embarazadas tienen más tasas de hospitalización, más tasas de ingreso a la UCI y obviamente consecuencias tanto para ellas como para los frutos de la gestación. Siguiente, Maru. ¿Qué les preocupa a las embarazadas o a este grupo de la población? Bueno, en general a toda la población, pero mucho a las embarazadas, es la efectividad y la seguridad que tiene la vacuna del COVID. Al inicio, cuando se inició todo el esquema de vacunación, teníamos casi que nulos estudios en embarazadas, pero cada vez contamos con más evidencia de la efectividad y la seguridad de la vacuna para COVID en este grupo. Aquí simplemente para mostrarles algunos de los estudios que tenemos un estudio publicado en JAMA en el 2022, que hizo este estudio, mirar la efectividad de las vacunas de RNMA en cuanto al ingreso a urgencias y hospitalización cuando estuvo la variante Delta y cuando estuvo la variante de Omicron en los Estados Unidos. ¿Qué se vio? Una efectividad en hospitalización. Los primeros porcentajes son para la variante Delta, los segundos para la variante Omicron y definitivamente con las vacunas que estaban disponibles en ese momento se vio una efectividad en hospitalización o de la vacuna para disminuir la hospitalización del 99%. Si se había recibido 2 dosis en menos de 150 días al momento que se presentó la infección, 96%, 2 dosis más de 150 días después de la vacunación y un 97% de efectividad si las maternas habían recibido la dosis primaria más una tercera dosis. En cuanto a la variante Omicron, vemos que los porcentajes fueron un poco menores, pero recordemos que esta vacuna no era tan buena para el Omicron y por eso posteriormente salieron otras nuevas vacunas dirigidas a esta variante. Otro estudio, un metaanálisis, una revisión sistemática que miró la efectividad y aparte los resultados perinatales de la vacunación en el embarazo, que mostró que las vacunas de ARN mensajero tienen una efectividad vacunal del 89.5% y realmente disminuyen el riesgo de mortalidad fetal en un 15% al comparar esta cohorte con la cohorte en personas que no habían recibido la vacunación y tenían más riesgo de mortalidad fetal si presentaban la infección por COVID-19. Y otro estudio que también nos habla de evidencia es este estudio que se hizo en Qatar, que mostró la efectividad de la infección o la prevención de la infección después de la vacunación. Mostró una efectividad vacunal del 87.6% si las personas habían recibido la vacuna por lo menos 14 días
antes, digamos, que hubieran presentado la infección y habiendo recibido un esquema primario completo que corresponde a 2 dosis de la vacunación. ¿Qué nos concluyen estos estudios? Que definitivamente la vacuna en el embarazo es efectiva y por eso debemos recomendarla todos los días a esta población. Siguiente. En cuanto a la seguridad, que es algo que más que la efectividad les preocupa a las personas que reciben la vacunación, tenemos ya múltiples estudios. Aquí nomás en esta diapositiva vemos una tabla que muestra 12 estudios relacionados con efectividad en la gestación. ¿Qué querían mostrar ellos? Los resultados primarios eran si tenían posibilidades de aborto, posibilidades de bajo peso al nacer, si había riesgo de preeclampsia, si había riesgo de presentar alguna enfermedad crónica. En todos ellos no se detectó ningún riesgo asociado a la vacunación comparado con cohortes anteriores que pues no habían recibido vacuna contra COVID. E incluso 2 de los estudios que se muestran ahí mostró una tasa de disminución del riesgo de infección por SARS-CoV-2 después de haber recibido la vacunación. Entonces, como vemos, no tenemos mayores eventos adversos asociados a la vacunación con COVID al compararlo con personas que no han recibido la vacunación por el COVID-19. Siguiente. Hablando ya del esquema de vacunación, esto va a depender obviamente de las vacunas disponibles en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos ya no están disponibles las vacunas que nosotros tenemos actualmente en Colombia, pero en general se habla de un esquema primario. El esquema primario corresponde a 2 dosis de una vacuna de ARN mensajero, generalmente sea Pfizer o Moderna, y las mujeres embarazadas deben recibir un refuerzo durante la gestación si han pasado más de 6 meses de la última dosis aplicada, independiente de la cantidad de refuerzos que hayan recibido previamente a la gestación. Esto con respecto, digamos, a los esquemas con solo las vacunas, como son la de Moderna y la de Pfizer. Siguiente. En países donde contaban con vacuna bivalente, nosotros hasta ahorita contamos con vacuna bivalente. ¿Cómo se estableció el esquema? Si las embarazadas no habían recibido ningún tipo de vacuna previa a la gestación, deberían recibir igual una dosis primaria, que son 2 vacunas de RNA mensajero, y posteriormente un booster con la vacuna bivalente 2 meses después de la vacunación primaria. Y si ya habían recibido una vacunación primaria que corresponde a 2 dosis o una vacunación primaria y un booster de cualquier otra monovalente, también deberán recibir una vacuna de una bivalente posterior a 2 meses después de la última dosis recibida. En Colombia, ¿cuáles son los lineamientos del 21 de junio del 2023? Vemos que son muy similares a los previos que les dije. Mujeres que estaban en estado de gestación deberían recibir vacuna, un refuerzo de una vacuna monovalente 6 meses después de haber recibido la última dosis, ya fuera del esquema primario o de una dosis monovalente. Ahorita, en el último lineamiento que sacó el Ministerio de Salud de noviembre de este año, pues ya tenemos dosis de bivalente y está incluida dentro de este refuerzo que se les puede aplicar a población de riesgo, mayores de 18 años, en donde están incluidas las mujeres en embarazo. Siguiente. Aquí es el esquema que actualmente se está usando en Estados Unidos, como les decía. Ellos ya tienen una nueva, digamos, vacuna, la vacuna que llaman vacuna COVID 2023-2024. No lleva ninguna de las cepas anteriores, ni la Omicron BA4 ni BA5, ni la cepa inicial que denominaron como Wuhan, sino que tienen este linaje, que es el XBB.1.5, que es una variante del Omicron y que es la que ellos han demostrado que actualmente está circulando. Hay 3 vacunas, una realizada por Moderna, por Pfizer, de plataformas de RNA mensajero, y otra de Novavax, que es una vacuna recombinante. Son las 3 autorizadas y están las 3 autorizadas también, tanto para la población general mayor de 6 meses como para las mujeres embarazadas. Aquí vemos el esquema, el de Moderna y Pfizer. Siguiente, Malu, es casi el mismo. Lo único que cambia son las dosis como tal del componente vacunal. ¿Cómo es este esquema? Entonces, si la mujer no ha recibido ninguna vacuna durante el periodo, digamos, de la pandemia de coronavirus, debe recibir una dosis de vacuna, ya sea de Moderna o de Pfizer. Si ha recibido
vacunas previas para COVID-19 que no incluyan esta nueva vacuna debe recibir una vacuna al menos 8 semanas después de la última dosis. Y si ya la recibió, pues por ahora no requiere ninguna vacunación adicional. Siguiente. Y la de Novavax debe recibir una dosis y a las 8 semanas después de la primera dosis, una segunda dosis. El esquema sí cambia un poco de Novavax a Pfizer y Moderna. ¿En qué momento vacunar a las maternas? Para los CDCs, el Colegio Americano de Ginecobstetricias y la Sociedad Materno-Fetal recomienda vacunarse contra el COVID en cualquier momento del embarazo sin que se haya demostrado ningún riesgo ni en la madre ni en el producto de la gestación. En cuanto a las estrategias de prevención de otra enfermedad muy importante, pues el virus sincitial respiratorio, vamos a ampliar, digamos, esta información, dado que es la información que tenemos más reciente y es, digamos, lo nuevo que viene para maternas, la vacunación materna para el virus sincitial respiratorio y la inmunoprofilaxis del recién nacido con un anticuerpo monoclonal nirsevimab. Entonces, para esto, pues hay estrategias que se deben definir. Entonces, la recomendación aprobada en este año, agosto 2023, por FDA es vacunación materna, única dosis intramuscular de vacuna recombinante de virus sincitial respiratorio sin adyuvante, inactivada, que está basada en la proteína pre-F del virus sincitial respiratorio, Abrispo, que es la vacuna de Pfizer, entre las semanas 32, 0 séptimos, y 36 semanas, 6 séptimos de gestación es la recomendación. El objetivo de esta recomendación de la FDA, no digamos, la aprobó la FDA, pero la recomendación en general de vacunación es brindar protección pasiva contra el virus sincitial respiratoria a los bebés durante los primeros meses después del nacimiento. Sabemos que el virus sincitial respiratorio es una causa de mortalidad muy importante en la población pediátrica y debe administrarse al menos 14 días antes del nacimiento para que tenga este efecto protector en el recién nacido. Acá les queremos mencionar en esta gráfica pues los primeros estudios que mostraron seguridad y efectividad de la vacuna. El primero de ellos, el estudio SAVI, que era fase 2B, que se desarrolló durante el 2019 hasta el 2021, donde vimos pues como sus primeros resultados, y el segundo estudio es el estudio MATIS, que tiene sus resultados finales en 2022, ya lo vamos a ampliar. El primer estudio mencionado pues, es el estudio SAVI y es lo que quería demostrar era que la vacunación en maternas con vacuna para la proteína prefusión o proteína F del virus sincitial respiratorio era efectivo para generar anticuerpos neutralizantes tanto en la mamá como en el feto o en el bebé en formación. Ellos midieron anticuerpos neutralizantes para serotipo A y B del virus sincitial respiratorio, encontrando que en los dos serotipos se generaron anticuerpos neutralizantes tanto en la madre como en el recién nacido. Por tanto, consideraron que pues, era efectiva produciendo anticuerpos en los dos escenarios. Y además de esto, se mostró como una alternativa segura para pues, la administración de la vacunación sin efectos adversos graves en las gestantes que recibieron la vacuna. Bueno, respecto al estudio MATIS, que también mostró seguridad y efectividad con una vacuna bivalente de prefusión F, que es, digamos, la misma vacuna utilizada en el estudio anterior, fue un estudio un poco más grande, se realizó ya en 18 países y incluyó un número mayor de maternas, 7.392 maternas en edades menores de 49 años, que estaban entre la semana 24 y 36 de gestación y se les hizo seguimiento hasta 6 meses después del posparto. E incluyó igual los productos de estas gestantes que fueron en un total al momento del corte de hacer el análisis 7.128 lactantes. Fue un estudio aleatorizado, ciego, de casos y controles. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? Como el anterior, mirar seguridad y efectividad o eficacia de la vacunación del virus sincitial respiratorio en los productos de la gestación. Entonces, en seguridad, ¿qué mirar? Reacciones locales y sistémicas. Se miró qué eventos adversos había un mes post vacunación y se hizo un seguimiento hasta 6 meses después del nacimiento. Y se miraron eventos adversos inmediatos y eventos adversos severos.
Y en cuanto a eficacia, hubo dos tipos de resultados, unos primarios y unos secundarios. En los resultados primarios, lo que se miró fue la prevención de infección del tracto respiratorio grave y la infección del tracto respiratorio no grave o no severa a los 180 días posterior a la vacunación o al nacimiento, digámoslo así. Y dentro de los resultados secundarios, la prevención de infección del tracto respiratorio no grave con la prevención de la hospitalización por virus sincitial respiratorio y la prevención por infección del tracto respiratorio por cualquier otra causa que no fuera virus sincitial respiratorio hasta los 360 días después del nacimiento. Siguiente. En cuanto a seguridad, ¿qué fue lo que se observó en este estudio? Como vemos aquí en el primer cuadro o en el cuadro A, vemos las reacciones locales. La principal reacción local fue dolor en el sitio de la inyección, obviamente mucho más en el grupo que estaba vacunado que en el grupo placebo, pero respecto a otros dos eventos adversos como fueron el enrojecimiento o el edema, realmente no hubo ningún evento significativo diferencial entre el placebo y la vacuna y realmente los eventos estuvieron clasificados como leves. En cuanto a eventos sistémicos que vemos en el segundo cuadro, es en la parte de abajo que fueron después de la vacunación, lo que más se vio fue la presencia de fatiga, el dolor de cabeza y el dolor muscular, estando entre intensidad leve a moderada, pero realmente, digamos que hacer los análisis finales, no se vio ninguna variación entre el grupo placebo y entre el grupo que recibió la vacuna. Por lo tanto, pues esto nos demostró que es una vacuna realmente segura para las maternas, por lo menos en los primeros días posterior a la vacunación. Siguiente. Luego se hizo como, o se miró, se evaluó la seguridad hasta el mes después de recibir la inyección, esto tanto en el grupo de maternas como en el grupo de los lactantes. Realmente, si vemos en la diapositiva, en cualquier evento adverso general, realmente no hubo mayores diferencias entre el grupo que recibió la vacuna y el grupo que recibió el placebo. Y en cuanto a eventos serios o severos, tampoco lo hubo. Severo fue una mortalidad que realmente no estuvo asociada a la vacunación o no se asoció a la vacunación. Y dentro de los serios, lo que más se vio en las maternas fue la preeclampsia y eventos de sufrimiento fetal agudo que al final tampoco fueron descartados como relacionados con la vacunación. Siguiente. Y en cuanto a los eventos adversos, en los infantes o en los lactantes, en el primer mes después del nacimiento, realmente para cualquier evento adverso tampoco se vio una diferencia significativa entre entre los hijos que habían nacido de madres que recibieron la vacuna y los que no recibieron la vacuna. Igualmente para los eventos serios y severos. Y en cuanto a los serios, digamos que lo que más se presentó fue el parto pretérmino, pero tampoco al final viéndolo estadísticamente, no estuvo relacionado ningún evento con la vacunación materna. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que realmente la vacuna contra virus sincitial respiratorio es una vacuna segura tanto para las maternas como para los lactantes o los hijos de madres que han recibido esta vacuna. Siguiente. En cuanto a lo que les hablaba de resultados primarios y secundarios, en cuanto a resultados primarios, ¿qué se evidenció? Realmente, aquí como vemos, una efectividad o una incidencia acumulativa mucho menor de infección respiratoria severa para el grupo que recibió la vacuna frente al que no recibió la vacuna, mostrando una efectividad, como se ve aquí en la diapositiva a mano izquierda, una eficacia vacunal a los 90 días del 81.8% para disminuir la infección del tracto respiratorio grave y una efectividad del 69.4% a los 180 días para igualmente disminuir la infección del tracto respiratorio grave. Siguiente. Con respecto a la infección del tracto respiratorio no grave, el punto de corte que ellos tenían era que estuviera por encima el intervalo de confianza del 20%. Aquí digamos que si vemos el intervalo, número inicial es del 14.7, por lo tanto, no, digamos que no fue un resultado satisfactorio. Y pues la efectividad a los 90 días sí fue mucho menor, una efectividad del 57.1%, pero pues ellos digamos que asumieron que con la disminución del 81% de una infección del tracto respiratorio grave para el virus sincitial respiratorio, pues justificaba el uso de la vacunación en las maternas para prevenir la infección grave en los recién nacidos y en los lactantes hasta los 6 meses. Siguiente.
En cuanto a resultados secundarios, se prolongaron un poco más, fueron hasta los 360 días. Definitivamente la efectividad de la vacuna después de los 6 meses o los 180 días notablemente empieza a disminuir. Sin embargo, si se observan los números absolutos entre el placebo y los que recibieron vacuna, pues sí se ve un número de casos mucho menor en los que recibieron la vacunación. Y en cuanto al porcentaje de hospitalizaciones, hasta los 180 días, sí se ve, digamos, sobre todo en los primeros 90 días, una eficacia vacunal para disminuir las hospitalizaciones en el 67.7% en este grupo de pacientes. Entonces, realmente como conclusión, lo que se concluyó y por eso probablemente se autorizó esta vacuna en las maternas es que es una vacuna efectiva y es una vacuna segura tanto para las madres como para los recién nacidos y obviamente va a disminuir el riesgo de infección respiratoria grave en los lactantes hasta los 6 meses. Siguiente. En cuanto a la segunda estrategia de prevención para infección por virus sincitial respiratorio, también contamos con pues, anticuerpos monoclonales y digamos que lo nuevo, pues digamos que la nueva evidencia apoya el uso de nirsevimab, porque les voy a contar qué es el nirsevimab. Es un anticuerpo monoclonal que está dirigido a epitopes que son altamente sensibles a la neutralización y también están ubicados en la proteína pre-F del virus sincitial respiratorio, que es como el sitio al que han estado dirigidos todos los esfuerzos para desarrollar vacunas y anticuerpos para contrarrestar la infección por virus sincitial respiratorio. Además de esto, está diseñado con una mutación en la porción FC para prolongar la vida media y permitir la protección a todos los bebés durante un tiempo más prolongado con menos dosis, o sea, durante toda la temporada de virus sincitial respiratorio con una sola dosis, a diferencia del palivizumab que requiere pues varias dosis como todos conocemos. En cuanto a los estudios que tiene de seguridad y efectividad, tenemos este estudio que es publicado en el 2020 en New England Journal, donde ellos tenían los puntos primarios para su análisis, pues comparar el nirsevimab y el placebo para disminuir pues infecciones por virus sincitial respiratorio. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron en su evaluación de puntos primarios de esas consultas que requerían los pacientes por infección respiratoria baja por virus sincitial respiratorio, en los que habían el grupo que había usado nirsevimab y el grupo que había usado placebo, y claramente pues fue menor el requerimiento de hospitalización y de consulta en los pacientes que habían recibido nirsevimab. El otro punto que ellos analizaron era ver la hospitalización, como les había mencionado, y acá en las gráficas podemos ver los porcentajes de los que requirieron atención médica por infecciones del tracto respiratorio inferior al día 150 y vemos cómo el nirsevimab, el 1.2% de estos pacientes requirieron consultar, mientras que en el placebo el 5% requirieron consultar. La hospitalización por infección del tracto respiratorio inferior igual al día 150, vemos cómo en nirsevimab era 0.6% y en el placebo era 1.6%. Además de esto, pues vieron los eventos adversos relacionados y la diferencia no es tan significativa, esto al día 361, sí es un poco menor en nirsevimab, pero digamos que se puede decir que es similar entre los dos. Por tal razón, se considera que es una estrategia segura y efectiva para prevenir la infección por virus sincitial respiratorio y también está aprobado en este momento para la prevención de infección por virus sincitial respiratorio en niños. Entonces, tenemos estas dos estrategias y debemos escoger cuál de las dos debemos utilizar. Entonces, ese es el algoritmo de la Academia Americana de Pediatría que nos habla del uso de nirsevimab. Entonces, ellos, pues, como todos conocemos, tienen estaciones. Entonces, ellos preguntan como estamos entre octubre y marzo, ¿sí? O sea, pero es porque pues allá tienen una circulación específica en una temporada, pero sabemos que pues digamos para nosotros hay circulación permanente. Entonces ellos se preguntan si está en esa estación, la pregunta es sí, entonces preguntan la edad del bebé, ¿este bebé tiene menos de 8 meses de edad? Sí, entonces nos dicen como bueno, si tiene menos de 8 meses de edad, la siguiente pregunta es, ¿la mamá de este bebé que está en riesgo porque está en circulación pues de virus sincitial respiratorio recibió vacuna para virus sincitial respiratorio? Y la respuesta es sí. La siguiente pregunta es, ¿esta mamá recibió esa vacuna en los 14 días, no previos, sino en los 14 días antes del parto? Entonces la respuesta es sí. Dice, a este bebé, según el peso, le recomendamos dosis de nirsevimab.
¿cierto? Si la respuesta es no, ¿qué quiere decir? Pues que recibió esa dosis más de 14 días, o sea, con más anticipación, este nene no requiere o no se recomienda una dosis de nirsevimab porque se presume que la mamá ya está vacunada y con todo lo que pues les contó Paula, les hemos contado de los datos de seguridad y de anticuerpos neutralizantes que se han confirmado tanto en la mamá como en el bebé, pues ya se presume que este bebé está protegido. ¿Listo? Además de esto, lo que debemos preguntar es, ¿este bebé ha recibido nirsevimab antes? Si el bebé ha recibido, no requiere nuevas dosis, ¿sí? Si el bebé ya hace, porque es una sola dosis en la temporada. Si el bebé no ha recibido dosis, pero ha recibido palivizumab, entonces, ¿cuál opción tenemos? Debemos esperar un mes desde la dosis de palivizumab y se puede usar nirsevimab según la indicación si está dentro del algoritmo. ¿Listo? De acuerdo al peso del bebé y de acuerdo a la edad, pues se pueden usar diferentes dosis de nirsevimab. En los menores de 5 kilos vemos acá cómo se debe administrar 50 miligramos, mayores de 5 kilos 100 miligramos y en los pacientes más grandes en la recomendación de la Academia Americana de Pediatría incluso hablan de pacientes de 8 a 19 meses de edad. Si está por encima de los 19 meses no se recomienda el uso, pero si está en este grupo de edad, ellos recomiendan una dosis de 200 miligramos de nirsevimab. Como les digo, una única dosis en la temporada pues, de circulación del virus sincitial respiratorio. Bueno, y en cuanto a próximas vacunas que están actualmente en estudios, algunas en fase 2, algunas en fase 3, tenemos vacuna contra el Streptococcus agalactiae y vacuna contra el citomegalovirus. Siguiente. Entonces, ¿qué sabemos de vacuna contra el Streptococcus agalactiae? Recordemos que el Streptococcus agalactiae es una causa de enfermedad invasiva pues, en los recién nacidos y en los lactantes hasta los 3 meses. Y pues si tenemos una vacuna podemos disminuir el impacto de esta enfermedad en esta población. Existen 10 serotipos descritos. Actualmente, digamos que los que son responsables del 98% de la enfermedad invasiva son los 6 que vemos en la diapositiva. Y ya contamos con una vacuna que está en estudios, un Copaxone contra el polisacárido capsular conjugado con una proteína CRM-197. Existió una vacuna trivalente que llegó a estudios 1-2, pero realmente ya no se continuaron y actualmente tenemos esta vacuna hexavalente que ya cuenta con un estudio en fase 2 en adultos no embarazados que evidenció seguridad e inmunogenicidad y un estudio en fase 2 en mujeres embarazadas que ahorita más adelante se los voy a mostrar los resultados. Y tenemos otra vacuna, una vacuna a base de proteínas por el laboratorio Minervax X, que tiene estudios en fase 1 que muestran un buen perfil de seguridad, que es realmente altamente inmunogénico y genera anticuerpos funcionalmente activos. Y actualmente está por iniciarse, digamos, la observación en un estudio fase 2 de 470 personas embarazadas. Se tomaron, digamos que, dos grupos poblacionales, uno en una población de Dinamarca y del Reino Unido, que son pacientes embarazadas sanas, y otra población en Uganda y Sudáfrica que va a incluir pacientes VIH positivos también para ver la respuesta en este tipo de pacientes inmunosuprimidas. Entonces, pues tendremos que esperar qué sucede con esta vacuna de Minerva X en este estudio fase 2. Siguiente. En cuanto a la vacuna de polisacáridos, ya tenemos, digamos, un poco de resultados más ampliamente descritos. Tenemos este estudio publicado en el New England Journal de este año, que fue un estudio placebo controlado, teniendo en cuenta esta vacuna hexavalente, se hizo en Sudáfrica, en mujeres entre los 18 y los 40 años. En total, 360 mujeres embarazadas, 120 fueron distribuidas en el grupo placebo y en el resto se distribuyeron en 3 dosis de vacunación de 5 microgramos, 10 microgramos y 20 microgramos con o sin adyuvante, que era fosfato de aluminio. Se siguieron las pacientes o las mujeres embarazadas y se siguieron también los recién nacidos para medición de concentraciones de inmunoglobulina o anticuerpos IgG frente a los anticuerpos capsulares. Siguiente. Aquí tenemos, más que ver efectividad, lo que se miró fue realmente inmunogenicidad y seguridad de la vacuna. Esta tabla, digamos que está un poco llena de datos, pero simplemente es para mostrarles los anticuerpos maternos que se alcanzaron. Fueron predominantemente para los serotipos 1A, que están demarcados ahí en el de rojito, viendo que la mayor proporción se alcanzó
con 20 microgramos sin adyuvante, y los que menos inmunogenicidad generaron fueron el serotipo 1B y el serotipo 4. Obviamente todos alcanzaron buena inmunogenicidad o concentraciones de inmunoglobulina anti los polisacáridos capsulares al compararlos con el placebo. En el segundo grupo vemos los pacientes, los niños o los recién nacidos, a los cuales también se les dieron las concentraciones de inmunoglobulina, y todos mostraron presencia de concentraciones adecuadas, lo que nos muestra probablemente un paso transplacentario de las madres vacunadas a los recién nacidos con esta vacuna. Dentro de este estudio también se hizo a su vez o en paralelo un estudio de seroprevalencia que lo que miró fue los umbrales de inmunoglobulina que realmente van a reducir el riesgo del estreptococo en un 75%. ¿Qué umbrales fueron estos? 0.184, 0.82 microgramos por mililitro. Y al compararlos con el paso a los recién nacidos, ¿qué fue lo que se observó? Que títulos de anticuerpos de inmunoglobulina por encima del nivel protector se encontraron entre el 57 y el 97% para todos los serotipos incluidos dentro de la vacuna. ¿Qué nos dice esto? Que probablemente en posteriores estudios, en pacientes que tengan, si se alcanzan realmente estos umbrales después de la vacunación, pues vamos a tener una efectividad previniendo la enfermedad o la infección por el estreptococo agaliante. Tendremos que esperar, digamos, estudios posteriores. Siguiente. Y en cuanto a la seguridad, ¿qué fue lo que se observó? Entonces, para las maternas, en el primer fragmento, digamos, en la primera línea roja, realmente los eventos adversos fueron muy similares entre el placebo y entre los diferentes dosis con o sin adyuvante. Más o menos iban entre el 45 y el 70% en el grupo que recibió la vacuna y 61% en el que recibió el placebo, que realmente no tiene mayores diferencias estadísticas. ¿Cuáles fueron los principales eventos adversos locales? El dolor y reacción local como enrojecimiento y edema en el sitio de la aplicación. Y entre los eventos severos, el más común fue el síndrome de sufrimiento fetal agudo, que finalmente no hubo una diferencia, digamos que no se asoció al uso de la vacunación estos eventos. En cuanto a los lactantes, en la segunda línea roja, también vemos que los eventos adversos fluctuaron entre el 60 y el 75% para el grupo de la vacuna y 74% para el placebo, lo que tampoco muestra una gran diferencia. ¿Cuál fue el principal evento adverso más común en los pacientes que recibieron la vacunación? La infección del tracto respiratorio superior, que tampoco finalmente se asoció con el haber recibido la vacuna. Y dentro de los severos fueron dos alteraciones congénitas, una hernia umbilical y una melanocitosis térmica congénita, que tampoco finalmente se relacionaron con la vacunación. Por lo tanto, digamos que la conclusión es que la vacuna es segura tanto para las madres como para los recién nacidos. Obviamente el seguimiento pues no fue tan prolongado, pero pues tendremos que, lo que les digo, esperar más estudios en un mayor número poblacional. Siguiente. Y en cuanto a la vacuna del citomegalovirus, vacunas de megalovirus se vienen intentando hacer desde hace muchos años. Recordemos que es una de las principales causas, mm, digamos que de sordera neurosensorial congénita no asociado a, digamos, a patología genética y alteraciones del neurodesarrollo en los lactantes de madres que han sido seropositivas durante la gestación. Se han hecho muchas vacunas, pero desde el advenimiento del COVID, con las vacunas del RNA mensajero, se tiene esta nueva vacuna, una vacuna de RNA mensajero denominada 1647, que lo que hace es combinar 6 cadenas de ARN mensajero, 5 que van a codificar para la proteína o para las subunidades proteínicas del complejo pentamérico del citomegalovirus, y una que va a ir codificada para la glicoproteína B. Tenemos un estudio en fase 2 que mostró seguridad e inmunogenicidad con 3 niveles de dosis en adultos seropositivos y seronegativos de 18 a 40 años. Es un estudio que de hecho es muy reciente, se acaba de mostrar, digamos que el primer paper en el IDWeek ahorita en octubre, que buscó primero mirar qué dosis era la que más anticuerpos neutralizantes generaba y mirar si realmente la infección o los anticuerpos que se alcanzaban disminuían el riesgo de infección por citomegalovirus, que es lo que vemos aquí en la diapositiva. Ay, Malu se salió. Hola. Creo que se desconectó un momentico, tal vez se le desconectó el computador. Bueno, pues les sigo contando, ahorita les muestro. El caso es que para el citomegalovirus se usaron 3 dosis
La primera el día 1, la segunda dosis fue a los 2 meses, la tercera, que sería como una tercera dosis de la vacuna, fue a los 6 meses de la vacunación. Realmente se hizo un seguimiento hasta 18 meses y lo que se vio realmente fue que se alcanzaban anticuerpos neutralizantes frente a la infección de células epiteliales. Y las dosis que se usaron en este estudio fueron una dosis de 50 microgramos, de 100 microgramos, de 150 microgramos, llegando y mostrando, digamos, el mayor potencial de anticuerpos neutralizantes, una dosis de 100 microgramos. Con este estudio, digamos que lo que más se miró fue los anticuerpos neutralizantes, con qué dosis eran los mayores, y se determinó que la dosis de 100 microgramos es la que se va a usar para el siguiente estudio. Este estudio en este momento está en reclutamiento de pacientes, se llama el estudio CM Victory, es hecho por el laboratorio Moderna, y pues ya veremos qué resultados. No es en mujeres, es en mujeres embarazadas entre los 18 y 40 años. Tendremos que esperar pues qué pasa con esta vacuna de citomegalovirus, con esta vacuna de Streptococo agalactia y pues en cuánto tiempo podremos tenerlas disponibles pues para disminuir todos los efectos que esta bacteria y este virus pues va a generar en nuestros recién nacidos. Para finalizar, solamente en la diapositiva queríamos comentarles que obviamente toda la vacunación también tiene que ser aceptada, obviamente, por las maternas. ¿Cómo aceptamos o cómo, digamos, cada vez digamos que, bueno, en el caso de las maternas, los estudios el que pusimos ahí fue hecho por el Colegio de Ginecobstetras y ellos buscan estrategias para que las maternas acepten la vacunación. Como vimos durante toda la presentación, realmente las vacunas son seguras, son efectivas durante el embarazo, se tienen ya estudios durante el embarazo, pero aún así, a veces hay tasas bajas de vacunación en las maternas. ¿Qué proponen ellos? Una es que obviamente se capaciten no solo los médicos, sino todo el personal que atiende maternas, enfermeras, auxiliares de enfermería, incluso parteras en algunos países que aún los partos son atendidos por este grupo, para que recomienden y tengan claridad en la efectividad y en la seguridad de las vacunas en las embarazadas. Lo otro es que se hagan muchas más campañas comunicativas, así como por ejemplo que sale la canción de la vacuna para los niños, salgan obviamente más campañas para la vacunación en embarazadas, que se entreguen más folletos. Y algo que ellos estiman muy importante es que en la misma visita que se hacen a los centros médicos en su seguimiento de los controles prenatales, haya disponibilidad vacunas y haya disponibilidad en ese momento para que tengan como una mayor aceptación y las pacientes no se dejen de vacunar porque probablemente tengan que desplazarse a otros lugares y pues esto se pierden oportunidades de vacunación. Esto era como lo que queríamos compartirles. No sé si tengan preguntas o dudas acerca de alguna de estas vacunas. Pau, muchas gracias, Malu. Yo creo que algo se le No descargó. sé Se qué le vuelve a pasó. Perdón, conectar. tocó terminar sin presentación, pero bueno. Tranquilo, pero súper, súper bien. Muchísimas gracias a ti y a María Luisa. Una presentación muy completa. Yo creo que lo único que es para, pues, para contarles a todos que en estos tiempos de oscurantismo científico, donde tantas personas hablan de cosas sin saber, pues es importante recordar que los estudios clínicos se dan en tres fases, todas las vacunas que se licencian surten esas tres fases. Hay una fase uno que ustedes nos contaban, donde sobre todo lo que se busca es ver si las vacunas son inmunogénicas y Ujú. tienen efectos grandes, pues como a gran escala. Una fase 2 donde se concentra principalmente en efectos adversos. Y una fase 3 que ya sí hablamos de efectividad vacunal. Ninguna vacuna se licencia sin esos estudios de fase 3 de efectividad vacunal, entonces es importante que todas van a surtir esos procesos y cuando lleguen al país probablemente pues muchas de estas ya los tienen surtidos en otros lugares. Entonces hay varias preguntas de la audiencia, Pau, si nos puedes ir ayudando. Ah, Nos preguntan que si hay algún estudio que compare palivizumab versus nirsevimab. hasta donde yo sé como tal que haya un controlado como casos y controles, no lo hay. Lo que sí han comparado es pues palivizumab aparte, nirsevimab digamos que aparte, y pues comparan las estrategias, que se ha visto que el nirsevimab sí definitivamente es mucho mejor que el palivizumab, además que también es menos dosis, ¿no? Entonces, digamos que eso es una ventaja, pero hasta el momento, como decir que estos casos recibieron palivizumab, estos nirsevimab, no. Hasta el No, momento no lo hay. Lo que se han demostrado es digamos que la efectividad superior del nirsevimab frente al palivizumab, pero cada uno por estudios individuales.
De acuerdo, sí, no, no hay estudio cabeza a cabeza. Lo No, que hay es hasta el momento comparación no. entre la efectividad de lo que sabíamos de palivizumab y la que sabemos hoy de nirsevimab. Exactamente, pero que Claramente hayan, no. es otro escenario, o sea, la efectividad es tremendamente mayor. Nos preguntan también cuál es el mejor momento para aplicar la vacuna de sincitial a las embarazadas. Y bueno, Bueno, esa está aprobada, actualmente está aprobada entre las 32 Sí, y 36 semanas. Ese creo que lo dijo María Luisa ahí en la sí, presentación. Esa es como empezar. la gestacional en la cual se debe aplicar. ¿Cuándo la tendremos en Colombia? Pues realmente eso no lo No lo sabemos y qué sabemos. costo aún tampoco. Esperamos que llegue, pero pues no sabemos ah, cuánto. Ustedes saben que necesitamos varias aprobaciones, incluida la del INVIMA, que sea, bueno, etcétera. Entonces, pues tendremos que esperar, Lo pero ideal, momento de vacunar 32 o 36 semanas. sí, 32 a 36 semanas, 6 séptimos, o sea, antes de las 37 semanas. Incluso lo que menciona como la estrategia es que se debe administrar esta vacuna 14 días Antes antes del nacimiento. del Ujú, nacimiento. del O sea, el parto. corte es como 14 del parto, o sea, que sea Sí. para que muestre, digamos, efectividad en la transferencia de anticuerpos al bebé y que sea efectiva como prevención, por lo que hablábamos como la estrategia como vacuna versus nirsevimab, o sea, que cuál sería, digamos, esa estrategia, pero combinadas o si esta mamá ya recibió la vacuna, pues no le tengo que poner nirsevimab al bebé. Sí, señor. Ujú. listo, nos preguntan que ¿cuándo recomendarían la aplicación de nirsevimab en nuestro medio teniendo en cuenta que no tenemos un pico tan claro? Más que no tener un pico, yo diría que no Pues tenemos estaciones, pues que sí tenemos un pico muy claro. tenemos dos picos realmente, o sea, pues que se presenta durante todo el año, pero pues me imagino, sí, lo que de estaciones no tenemos. Allá está aceptada, digamos que septiembre areno, pero me imagino que aquí sería nuestro primer pico respiratorio donde tenemos mucho más casos. Sería el momento adecuado de Niversima. Sí, lo que es verdad es que Sincitial circula todo el año en Colombia, Sí, Exacto. obviamente, ¿cierto? sería todo el año Sí. prácticamente. Sí, yo Pero creería lo que que es los verdad es, pacientes de riesgo deberían recibir su dosis, sí, o sea, no podemos, digamos, extrapolar a las mismas indicaciones de palivizumab, sí, o sea, porque lo que decimos, o sea, no tenemos como, pero creería que cualquier paciente que tenga riesgo, yo también considero lo mismo, o sea, el virus circula todo el año, entonces realmente paciente de riesgo, creo yo, lo debería recibir. sí, de acuerdo, tal vez, pues cuando llegue tanto Nirsevimab como la vacuna, tendremos que sentarnos a pensar en esas realidades de Sí, de nuestro nuestro entorno. momento lo, lo, será el mejor momento para aplicar, pero de acuerdo, Sincitial circula todo el año en Colombia, hay unos picos que son claramente marcados, uno al principio de año que es muy alto y uno en segundo Mm. semestre que no es tan alto, pero sí, los niños realmente de riesgo están en riesgo todo el año. Y nos preguntan si sería, me imagino que están hablando de la vacuna de sincitial, de si sería para las embarazadas en general, si se aplica a la semana 32 o 36, los prematuros que son de alto riesgo quedarían por fuera. Pues sí, sí, yo creo que no, que pasa lo mismo que nos pasa por ejemplo, con el tamizaje de estreptococo. Cuando Pero se digamos que nadie sabe quién va a ser prematuro, entonces es muy difícil, digamos, salirse del rango de la recomendación de vacunación. Además que lo ideal es aplicar lo que te decimos, más o menos 14 días antes para que la mamá alcance a generar títulos neutralizantes y obviamente esos títulos neutralizantes, como decía María Luisa al inicio, pues pasen títulos Ajá. de IgG, que son los que realmente son protectores. Digamos que el prematuro ya lo sabemos cuando nació, pero el riesgo en el momento, pues no lo tal vez tenemos. en eso aplique más Nirsevimab, más. Exacto. Exactamente. Para eso Por es eso como tenemos las una, dos estrategias. exacto, es como una estrategia doble. O sea, por eso digamos que la Academia Americana de Pediatría tiene esa estrategia doble y aparte hay una cosa y es que hay estudios de nirsevimab en prematuros y en prematuros tardíos, o sea, los niños cercanos al término. Entonces es efectivo en los más prematuros y en los niños más grandes. Entonces, ¿qué pasa? En este niño que pues va a ser prematuro, que fue prematuro, incluso lo que dice Pau, o sea, si no alcanzaron a vacunar a la mamá, pues en ese niño pues tenemos el nirsevimab, o sea, tenemos la otra estrategia, pero es una estrategia como de múltiples como ramas, ¿sí? Entonces por eso nos preguntamos como, bueno, este niño, la mamá pudo ser vacunada, si no, pues él entra inmediatamente al otro lado del algoritmo de recibir el nirsevimab. No, Sí. incluso si fue vacunada, porque si tienes una vacunada a las 32 semanas y tienes un parto pretérmino 2 o 3 días después de ser vacunada, en teoría es casi que una vacuna perdida. Entonces tendrías que, porque no ha completado los 14 días Exacto, realmente que requiere la vacuna, tendrías que total, igual irte con la otra estrategia que es Niversimab. O sea, no hay opción por ese no lado. hay otra opción, sí, sí, de acuerdo. Ujú. Nos comenta pues que la gran mayoría de los niños que tienen bronquiolitis por sincitial no tienen ningún factor de riesgo. Si bien eso es verdad,
sí es importante los factores de riesgo para las complicaciones de la infección por sincitial. O sea, cualquier niño sano puede tener infección por sincitial y estamos de acuerdo que, estas estrategias están pensadas para ser universales. Ujú. Eso no lo dudamos, pero sí es verdad que los grupos de riesgo tienen mucho más riesgo de complicaciones, de ir a la UCI, de fallecer, de neumonías severas. Entonces, pues por eso tenemos que ver en Colombia en qué momento, porque no tenemos estaciones y circula todo el año. Entonces, ¿en qué momento sería como el mejor momento para esto? No sé qué opinan ustedes de eso. ¿De qué, Juan? O sea, de que la vacunación. Sí, porque ellos nos dicen en el chat que pues la gran mayoría de los niños que tienen bronquiolitis son niños que no tienen ningún factor de riesgo. Y ahorita pues nosotros hablamos que de pronto en algunos grupos de riesgo podríamos ponerlas por fuera de los picos respiratorios o en algún momento clave del año. Lo ideal, o sea, como la estrategia, digamos que incluso lo que les mostré el algoritmo de la academia, ellos no, ni siquiera hay ahí si tiene factor de riesgo, o sea, con Nirsevimab, ellos indican nada más por edad a todos, incluso menores de 19 meses. Si está la estación, digamos, para ellos que circula el virus incitial, entonces en un mundo ideal, sí, o sea, de acuerdo, los niños de pronto sin ningún factor de riesgo se pueden infectar. Entonces, ¿a quién le deberíamos poner? Pues deberíamos incluso que prevenirlo todos. Ahora, hay otras estrategias que ya salen de nuestras manos y es la parte de costos, la parte de cómo pues llega al país, ¿cierto? Si la van a ¿Quiénes son cobrar, estos si va a ir costos? incluida en el Exacto. BAI. Entonces, exacto, si se va a incluir, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, en un escenario ideal, uno dice, no, si está circulando, pues qué bueno, podríamos ofrecerle a estos niños, digamos, protección. Pero hay que ver lo que decía Juan Pablo, cuando ya tengamos las alternativas, como sentarse y decir, bueno, ¿cuál es la política, digamos, de salud pública que más beneficia a la mayoría de población? Entonces, creo que esa es la respuesta, o sea, que realmente no la tenemos aún. O sea, cuando ya tengamos disponible el medicamento, es como sentarnos y decir, bueno, esta es la mejor estrategia para prevenir. Claro, porque los estudios de costo-efectividad de estas estrategias de sincitial sin duda gana vacunar, o sea, eso no lo, Claro, no lo duda nadie, pero pues digamos que, exacto, nos toca como país ver en qué momento si va a estar incluida, pues claramente todos quisiéramos que esté incluida y que nadie lo tenga que pagar, pues por todo esto que hemos dicho, sobre todo niños, pues niños de todos los estratos, en todos los escenarios, con comorbilidades, sin comorbilidades. Ojalá estuviera para todos, pero pues hay que ver en el momento que llegue pues, cómo se implementa en Colombia. Sí, y yo creo que por último sería como la pregunta final, mensaje grande para nosotros como pediatras, si llega una mamá en su cita pregestacional, ¿cuál serían las recomendaciones grandes de vacuna para ella y su familia? Supongan que llega sin nada, o para que se nos quede mensaje grande de lo que tenemos hoy en Colombia. Y ya con eso terminamos. O sea, durante la gestación o una consulta preconcepcional. no, llega ya embarazada. O sea, antes Embarazada, de que nazca, sí, está embarazada. está embarazada. Bueno, las vacunas que debe recibir esta paciente, entonces TDAP, la debe recibir ella y su entorno familiar primario, o sea, las personas que van a estar ahí a cargo del bebé, debe recibirla más o menos desde la semana 26, es la recomendación, para que haya un paso adecuado transplacentario de anticuerpos. Vacuna de COVID, o sea, se debe confirmar que ya como Paula nos contó todos los datos de seguridad, la disminución del riesgo tanto de la mamá como del bebé de infección severa, entonces vacuna de COVID, vacuna de influenza estacional, es también una vacuna que debe, o sea, en el embarazo se debe poner vacuna de influenza estacional, no solo a la materna, sino a su entorno. No hay limitación, aunque el país lo recomienda desde las 14 semanas, pero realmente no hay ningún límite de edad para esa administración. Y pues no tenemos aún disponible la vacuna de virus sincitial respiratorio, pero en un escenario ideal, esas eran las vacunas que debería y que son, digamos, obligatorias idealmente en las gestantes y recordar que en cada gestación, que es pregunta no solo incluso a nuestros mismos amigos, amigas y compañeras, ay, pero es que ya tuve, ¿será que me la tengo que volver a poner? O sea, entonces, por favor, en cada embarazo sí hay que ponérsela a la mamá, no a los familiares ya la recibieron, no necesitan dosis de recuerdo de TDAP, pero la mamá en cada embarazo, ¿por qué? Porque cada embarazo pues genera que se generen estos anticuerpos que van a proteger a nuestro bebé hasta antes de los 2 meses que inicia su esquema primario de vacunación.
Ojo con Súper. COVID también. En Estados Unidos digamos que no tiene límite, pero para Colombia los lineamientos es después de las 12 semanas. Nosotros en nuestro país es después de 2 semanas y también se recomienda en cada embarazo prácticamente porque después de 6 meses que ha pasado el último booster o la última vacuna, debemos recibir. Ojo que nosotros obviamente ya tenemos las vacunas viejas, esperamos también que lleguen al país pues nuevas vacunas, porque nosotros seguimos con Sinovac, Pfizer y Moderna y ahorita con la nueva bivalente de Moderna, pero lo que les digo ya en Estados Unidos, de hecho, esas vacunas ya están completamente descontinuadas. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Pau y Malú. Muy buena charla. Un recorderis súper amplio de qué tienen que recibir las embarazadas y las nuevas estrategias de vacunación de sincitial. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos verlos en próximos webinars. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Hasta Buenas luego. noches. Que estén muy Chao. Hasta bien. luego.